Cuando se habla sobre los genios que pisaron este planeta, aquellos de mente tan lúcida que podían encontrar las respuestas más completas a las preguntas más difíciles, generalmente se habla de Einstein, Da Vinci, Isaac Newton, Sócrates, incluso en muchos videos de YouTube se incluye a William Sidis o a Gauss como las personas más inteligentes que han existido. Y aunque la inteligencia y cómo se la define es aún un tema que está en debate, muchas veces no se incluye a quien es indiscutiblemente una de las personas más brillantes que ha existido hasta el día de hoy. Pero no me crean a mí, veamos rápidamente de quién estamos hablando en una entrevista que se le hizo a Umberto Eco, uno de los genios más importantes de las últimas épocas. Oh my God, which is the right expression. Well, you know that I made my doctoral dissertation on Thomas Aquinas, on the aesthetics of Thomas Aquinas, and I like him. I like him because he was certainly one of the most intelligent person in the human history, along with St. Augustine, Aristotle, and few others. What did Aquinas, what he did? He was governing an immensity, a great quantity of wisdom, and trying to unify it in a perfect iron-like system, solving every possible question from the point of view of a luminous common sense. Ahora, para los que no conocen a Umberto Eco, solo decirles que su currículum vitae comprende 83 páginas, en donde las 2 primeras páginas son un resumen de sus reconocimientos en honoris causa en diferentes universidades del mundo, seguido de todos sus reconocimientos, investigaciones, premios, condecoraciones y libros académicos, donde se vislumbra su vasto conocimiento en semiótica, lingüística, lógica, estética y más. Este es uno de los tantísimos genios de nuestra época que aceptan la genialidad y magnificencia del doctor angélico, el gran Santo Tomás de Aquino. Por eso hoy presentamos ¿quién es Santo Tomás de Aquino? En 1224, en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, nace Tomás. Era el 7º hijo del conde Landolfoy y de la condesa Teodora de Chieti. A los 6 años de edad, Tomás es llevado como oblato a Montecassino, donde sus padres, por tradición familiar, esperaban que el origen noble de Tomás rinda frutos y éste se vuelva abad del monasterio benedictino. Ya en 1236, a la edad de 12 años, entra a la Universidad de Nápoles, donde estudia bajo la guía de Martini y Pretis Hibernus. Pronto superaría a su maestro Martini, por lo que Petris Hibernus, o conocido también como Pedro de Irlanda, se haría cargo de él y sería a su vez el encargado de terminar de introducirlo a las 7 artes liberales, el trivium, que comprendía 3, y el quadrivium, que comprendía las 4 restantes. En esos tiempos, las especialidades se dividían de esa manera: el trivium, que comprendía la gramática, lógica y dialéctica o retórica, y el quadrivium, que comprendía las matemáticas o aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Estas 7 artes liberales eran cruciales para poder estudiar teología. En el año 1243 sucede algo crucial que causaría un momentáneo conflicto interno en la familia de Tomás. Lejos de lo que cualquiera pensaría, Tomás no tomaba el camino de los lujos que su estirpe le podría brindar. Tomás decide ingresar en la orden mendicante de los predicadores. Es por esta razón que encuentra una violenta oposición por parte de su familia, quienes buscaban hacer de él un alto designatario eclesiástico. Incluso, Tomás es secuestrado por sus hermanos mayores y mantenido en encierro durante más de un año para evitar que ingrese a dicha orden. Finalmente, en 1245, logra luego de muchos esfuerzos la aprobación de su padre e ingresa finalmente a la Orden de los Dominicos, por lo que es enviado por esto a París
donde terminaría sus estudios de teología, lugar donde también conocería y entablaría una profunda amistad con el gran San Alberto Magno, un fraile filósofo y científico obispo dominico. De San Alberto Magno fácil se podría hacer un video individual con todos sus aportes, no solo en el área de la filosofía y la teología, sino también en el área de la física, la biología, incluso en primeras bases de la química. Este lograría causar que Tomás se interesara en el movimiento tradicional grecoárabe de su época. Luego de 8 años de estudiar lengua y teología, regresa a París, donde empezaría a escribir el libro de las sentencias de Pedro Lombardo y sobre las obras de Boecio. Y 3 años después obtendría el título de maestro en teología, a los 32 años, asumiendo una de las cátedras en la Universidad de París. Ese mismo año escribió los libros del ente y la esencia y de los principios de la naturaleza, y también comienza a redactar el primer tomo de la Suma contra los Gentiles. En este año surge su comentada polémica con Sigerio de Brabante. Ya en 1259 regresa a Italia, siendo nombrado a los 35 años cónsul del Papa Urbano IV y consejero del rey Luis IX, y comienza a enseñar en la corte pontificia, convirtiéndose así en el máximo representante de la ortodoxia doctrinal de la Iglesia. Ya en el año 1266 termina de redactar la Suma contra los Gentiles, escribe comentarios sobre las obras más notables de Aristóteles con la traducción del griego directa de Guillermo Moerbeke. Un año después termina su libro De Regimine Principum y más cuestiones. Finalmente es aconsejado por el prior de los dominicos en que debería escribir una obra cumbre entre sus obras cumbres. Esta se llamaría posteriormente la Suma Teológica. Dos años después vuelve a París para enseñar teología en la Universidad de París, que ahora era uno de los centros más populares de Europa. Sus controversias con los representantes del averroísmo latino empezaban a crecer. En el año 1270 polemiza con su amigo y quien fue compañero de facultad de teología, Buenaventura, quien consideraba que su filosofía reflejaba una rendición ante Aristóteles, mientras que mantenía controversias con los aristotélicos más radicales. En 1272 continúa escribiendo la Suma Teológica que había comenzado 5 años antes, mientras escribía también los comentarios al Peri Hermeneias de Aristóteles y al Aeternitatis Mundo o Contramurmurantes. También enseña teología en la Universidad de Nápoles, donde llegan los jóvenes de los lugares más recónditos de Europa. En 1273, mientras aún escribía la tercera parte de la Suma Teológica, durante la celebración de la misa del Festival de San Nicolás en la capilla del convento de Nápoles, tuvo una revelación divina que hizo que detuviera sus escritos. En una carta a Fray Reginaldo de Piperno, su fiel amigo y secretario, le confesó algo que sería crucial para la vida de Santo Tomás. Non possum quia, omnia quae scripsi videntur mi, pelae respectum eorum, quae vidi et revelata sunt mi. No puedo porque todo lo que he escrito me parece paja en comparación con lo que he visto y se me ha revelado. Realmente una historia fascinante que nos demuestra a su vez la gran humildad del doctor Angélico. En 1274 fue invitado por el Papa Gregorio X a asistir al Segundo Concilio de Lyon, pero termina volviéndose por malestares de salud y pide ser llevado al monasterio, donde muere irremediablemente el 7 de marzo de ese mismo año a la edad de 49 años, dejando su obra cúspide incompleta. Obras en vida. Santo Tomás escribió grandes tratados, de magnificencia inigualable en muchos aspectos. A sus 49 años había escrito obras magnas tales como
sobre el ente y la esencia, sobre los principios de la naturaleza, cuestiones disputadas sobre la verdad, Suma contra los gentiles, cuestiones disputadas sobre la potencia, cuestiones disputadas sobre el mal, la primera parte de la Suma teológica, sobre las criaturas espirituales, comentarios al De Anima de Aristóteles, comentarios a la política de Aristóteles, comentario a la metafísica de Aristóteles, comentario a los meteoros de Aristóteles, compendio de teología, sobre la unidad del intelecto contra los averroístas, comentario a la física de Aristóteles, comentario a la obra de Aristóteles sobre la interpretación, comentario a la ética a Nicómaco de Aristóteles, sobre la eternidad del mundo contra los murmurantes, sobre cómo los príncipes cristianos deben tratar a los judíos, sobre el azar, acerca de las sustancias separadas, acerca de los ángeles, la tercera parte de la Suma teológica y muchos más escritos, comentario al De Caelo et Mundo de Aristóteles, comentario al de Generación y Corrupción de Aristóteles. En el libro Guía de Santo Tomás de Aquino se nos dice que lo que escribió durante esos últimos años en París, una vez más en solo 3 años, es algo increíble. Comentarios sobre prácticamente todas las obras de Aristóteles, un comentario sobre el libro de Job, sobre el Evangelio de Juan, sobre las epístolas de Pablo y las grandes cuestiones disputadas. Sus obras generaron grandes controversias tanto en vida como después de su muerte. Sin embargo, el doctor Angélico fue todo lo contrario a una persona problemática o conflictiva. Eudaldo Formet, catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona, nos da una breve exposición de lo que es casi un consenso académico con respecto al carácter del doctor Angélico, donde nos presenta a Tomás, absorbido por su tarea intelectual, dedicado en cuerpo y alma a la búsqueda del conocimiento, hasta el punto de no prestar demasiada atención al dormir y al comer, y en ocasiones, inmerso en sus pensamientos, perdía todo contacto con su entorno. Su vocación era el de sabio, no el de poder ni de gloria que tan fácil habría conseguido de apostar por una brillante carrera eclesiástica. Santo Tomás marcó un precedente en la historia de la humanidad que no muchos saben reconocer. A veces la complejidad de sus obras generaron que solo se le considere como un gran filósofo de la Baja Edad Media. En sus obras, el doctor Angélico profundiza en cuestiones metafísicas como el ser y la distinción entre el acto de ser y el modo de ser, la esencia, la sustancia, analiza las cuestiones más complejas de la filosofía bajo la luz de la razón y la revelación. Sus demostraciones y rigurosidad a la hora de sustentar y argumentar son tales que una sola de sus obras podrían dar para un estudio minucioso y profundo en diferentes materias, desde la economía, filosofía, derecho, metafísica, ontología, etc. Su obra cumbre, la Suma teológica. Una de sus obras, por no decir la más importante de su haber, es la Suma teológica, titulada en latín y que refiere a un compendio de teología. La Suma teológica es un tratado general de teología. En esta obra, que Santo Tomás destina a estudiantes que ya tengan conocimientos básicos en filosofía y teología, se incluyen respuestas magistrales a cuestiones en disputa durante la época. Antes de la época, y también aquí, radica uno de los elementos más maravillosos de Santo Tomás, de épocas de hoy en día, que Santo Tomás resuelve de manera magistral, problemáticas que hoy en día se siguen presentando, pero que Santo Tomás ya resolvió hace muchos años. Lo mismo pasa en todas sus otras obras, como en De Malo, donde resuelve el problema del libre albedrío frente al determinismo de la física y la dependencia del aspecto material del hombre frente a esta. Al igual que la mayoría de sus escritos, Santo Tomás aborda un método distintivo para exponer sus argumentos, y el cual es necesario conocer antes de leerlo. Para explicarlo, tomaremos de ejemplo la Suma, una obra que en latín abarca 5 grandes tomos y que en ediciones bilingües ha llegado incluso a abordar 16 tomos, dependiendo de las editoriales. Primero, que la Suma no está dividida en capítulos como los libros convencionales de nuestra época. Su división consiste en 3 partes, siendo la segunda parte la más grande, y por eso es que se divide en 2 partes, siendo la división de forma siguiente: primera parte, prima secunde, segunda secunde y tercera parte.
Una vez entendemos la división de estas tres partes, debemos entender que cada libro está dividido en cuestiones que a su vez están divididos en artículos. Así pues, como la primera parte comprende 119 cuestiones, las cuestiones se presentan con los títulos que introducen a la misma cuestión, donde primeramente Santo Tomás presenta los mejores argumentos contra su postura. Seguido de esto viene la sed contra, que es donde Santo Tomás presenta citas de quienes estén a favor de su postura que está por defender. Finalmente viene la parte más importante y es en donde el doctor Angélico utiliza la rigurosidad que lo caracteriza para encontrar una respuesta final a las cuestiones planteadas. 28 de enero, Día de Santo Tomás. El Papa Juan XXII canonizaría al doctor Angélico en 1321 y sus restos serían trasladados a la iglesia dominica el 28 de enero de 1369, siendo esta la razón por la que la Iglesia Católica conmemora el 28 de enero como el Día de Santo Tomás. La relevancia del doctor Angélico es innegable, no solo en la filosofía, la ciencia, la teología, las artes y demás especialidades, sino también en la propia doctrina católica. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, recordó que Santo Tomás ha sido siempre propuesto por la Iglesia como maestro de pensamiento y modelo del modo recto de hacer teología. Y Benedicto XVI comentó en una catequesis del 2010: no sorprende que después de San Agustín, entre los escritores eclesiásticos mencionados en el Catecismo de la Iglesia Católica, Santo Tomás sea citado más que ningún otro, hasta 71 veces. Es indudable que hoy es un día para celebrar, tanto a los católicos como para los académicos en general, el día de un gran pensador que fue tan genio como noble y que sus enseñanzas han salvado muchas almas y han guiado a miles de personas en el mundo que despertamos la dicha por encontrar las respuestas últimas de la existencia y del ser.